diosas kawaii con ternura, pero también con salvajismo y brutalidad extrema. Suena raro, pero esta banda japonesa puede sonar más pesada que muchas bandas de deathcore occidental. Si te gustan las bandas japonesas, el deathcore y el metalcore, o simplemente quieres escuchar algo completamente diferente, quédate porque esto te va a volar la cabeza. Hoy te voy a presentar una de las propuestas más salvajes, únicas y adictivas del metal japonés, Broken by the Scream, también conocidas como BBTS. Esta banda la conocí en 2018 y desde entonces me ha enganchado a full. Una banda que mezcla una línea delgada de idol, lo kawaii, con una violencia sonora totalmente real. Y créeme, es brutalidad pura. Broken by the Scream, formadas en Tokio alrededor de 2016, aunque su debut fue en 2017. Estas chicas rompieron completamente las reglas del metal tradicional. La banda está compuesta por Nodukiraida Io-sama en los guturales graves demoledores, Nanaugi Tsubaki-sama en las voces limpias y melódicas, Takayashiki Yayoi-sama en los screams agudos desgarradores, y Mikogami Shizuku-sama en las voces limpias, dulces y melódicas. Y es que mientras muchas bandas siguen estructuras más tradicionales, ellas decidieron romperlas desde el inicio. Su sonido mezcla deathcore, metalcore, gen, con electrónica, techno japonés y ese toque idol que no deberías de subestimar. Porque aquí pasa algo muy interesante. Por un lado tienes voces limpias, dulces, casi anime e inocentes. Y por el otro, guturales profundos y screams desgarradores y demoledores, que suenan totalmente salvajes. Aquí me gustaría agregar que la técnica vocal que tienen es asombrosa. Literal, parece que está cantando un cabrón. Cuando recién las conocí pensé que los que cantaban eran hombres y oh sorpresa. Ese contraste es lo que las hace tan adictivas, y lo impresionante es que no se siente forzado. Todo está perfectamente acomodado para que ese contraste no choque, sino que funcione como parte de la identidad de la banda. Además, no dependen únicamente de la imagen idol. Aquí hay técnica, hay estructura y hay una intención clara de romperte los esquemas. Musicalmente hay una base muy sólida, baterías rápidas con redobles monstruosos y precisos, riffs técnicos rápidos, salvajes y violentos, sintetizadores anclados perfectamente que representan la cultura milenaria de Japón, cambios de ritmo constantes y una producción que permite que cada elemento respire. No están tratando de agradar a todos, están tratando de impactarte, y lo logran, porque sin esa base musical esto podría quedarse en una simple curiosidad visual, pero no, aquí hay talento y eso es lo que las ha llevado a crecer dentro y fuera de Japón. Ahora, aquí es donde empieza lo interesante, porque cuando ves a la banda por primera vez, probablemente pienses que sabes lo que vas a escuchar, y justo ahí es donde te equivocas, porque Broken by the Scream juega con esa expectativa. Te presentan algo visualmente kawaii, pero en cuanto suena la música, todo cambia. Por ejemplo, Koidora y Watashi wa Watashi no Mama da Yo, de su primer EP Screaming Rhapsody del 2017, encontramos guturales desgarradores, coros limpios y más rítmicos, con baterías potentes y guitarras melódicas. Es un álbum con una combinación más electrónica que proyecta esa aura idol. Y ese contraste no solo sorprende, te descoloca. No sabes si moverte al ritmo o quedarte procesando lo que acabas de escuchar. Además, manejan muy bien la tensión, saben cuándo bajar la intensidad y cuándo romperla completamente con un cambio brutal. Eso hace que sus canciones no sean predecibles, siempre hay algo que no ves venir, y justo por eso enganchan. Porque no estás escuchando algo lineal, estás entrando en una experiencia que cambia constantemente, y cuando te das cuenta ya estás completamente dentro. En su álbum An Alien Portrait
de 2018, en las canciones O Mai Megami Nikuishiteru y Message encontramos screams desquiciados y breakdowns graves y densos, con sintetizadores biónicos y futuristas, guitarras trituradoras, baterías bien marcadas y voces kawaii que compaginan con el caos. Creo que en este álbum muestra un sonido más duro y directo, con elementos de Gen. Así que BTS logra conseguir ese sonido característico cultural y moderno, que permite diferenciar a la banda. Ahora, si quieres entender rápido por qué Broken by the Scream está llamando tanto la atención en estos últimos años, ahí Hakimi no Mono, voces limpias, kawaii chocan de frente con guturales monstruosos, baterías veloces y riffs agresivos. Heartbeat, bajo protagonista, guitarras progresivas y un uso de sintetizadores con esa sensación retro. El uso del techno y los sintetizadores le dan una identidad totalmente japonesa. Over the Sea, voces limpias muy anime, conviven con guturales cercanos al brutal death emocional, pero con una oscuridad muy marcada. Estas canciones son de su disco Noise Night Fever, del año 2019. En realidad el disco es una genialidad, pero las canciones que te mencioné no están elegidas al azar. Cada una representa una parte distinta de lo que hace especial a la banda. Personalmente creo que son la mejor puerta de entrada porque muestran ese equilibrio entre accesibilidad y brutalidad, con guturales desquiciados, profundos y graves, dignos de elogio. Son brutales y a la vez suaves. Están justo en el punto donde puedes entender la esencia del proyecto sin sentirte abrumado desde el primer momento. Y algo importante, no esperes que te gusten todas a la primera. Este tipo de sonido necesita tiempo, más aún si no escuchas bandas japonesas regularmente. Pero si conectas con una, es muy probable que regreses por más, porque hay algo en esa mezcla de ternura y violencia que simplemente se queda en tu cabeza. Porque lo que hace especial a Broken by the Scream no es solo que mezclan géneros, es como lo hacen. Todo está medido, las voces, los cambios, la intensidad, nada se siente al azar. Aquí es donde todo cobra sentido. Es la sensación que dejan. Hay bandas que suenan pesadas y hay bandas que te hacen sentir el peso, y ellas logran ambos. Cuando entran los guturales se sienten agresivos, cuando llegan las voces limpias se sienten frágiles, y cuando ambas chocan se genera algo completamente distinto, algo que no es común dentro del metal tradicional. Además hay una intención muy clara de llevarte por diferentes estados emocionales, confusión, sorpresa, energía y hasta cierta incomodidad, y eso es lo que convierte su música en algo memorable. No solo las escuchas, las experimentas. Tokyo Ride de su álbum Rising to Chaos de 2022 muestran guitarras rápidas y melódicas, voces limpias y dulces que proyectan cerezos, con guturales graves y profundos, con agudos realmente desquiciados a mitad de canción o más desquiciados en Hanging There. Ahora, si hablamos del público en México, esto tiene todavía más sentido. Seguramente ya sabes que estas bandas tienen algo especial, ese balance entre cultura, estética y una ejecución musical brutal, porque aquí hay una comunidad muy fuerte de metaleros, pero también una conexión cada vez más grande con la cultura japonesa, anime, videojuegos, estética. Todo eso ya forma parte del día a día de mucha gente. También cientos de bandas japonesas que han visitado nuestro país, y cuando juntas eso con metal, pasan cosas como esta. Por eso, bandas como Broken by the Scream tienen tanto potencial aquí, porque conectan con dos mundos que en México ya conviven muy bien,
Y cuando se anunció que podían venir, la respuesta fue inmediata. Gente interesada, boletos comprados, expectativa real. Se presentarían en el HDX Circus Bar en Ciudad de México el 9 de abril de 2024, pero la gira fue cancelada por temas de visa. Varios nos quedamos con el boleto en la mano. Aunque no se concretó, eso dejó claro algo importante. Hay público y hay interés. Y no sería raro que en el futuro Broken by the Scream salga de la Tierra del Sol naciente y pise la gran Tenochtitlan y terminen tocando con una recepción brutal. Primero, porque no suenan a nada que hayas escuchado antes. En un mundo donde muchas bandas empiezan a sonar similares, Broken by the Scream rompe completamente con esa monotonía. Aquí no hay una composición segura, cada canción se siente como un sube y baja emocional. Pasas de melodías dulces a explosiones brutales en cuestión de segundos, y eso mantiene la experiencia fresca todo el tiempo, porque más allá del concepto visual, aquí hay ejecución real, guturales bien trabajados, screams agresivos, cambios de ritmo complejos y una producción que resalta cada detalle. No es solo imagen, es música bien hecha. En las canciones Andromeda, Chocolate the End o Borosuki Itsuoki no Nazca, de su álbum más reciente Solar Strain de 2025, ya con la alineación actual, presentan un sonido más rítmico en las voces limpias, sin dejar atrás lo salvaje en los screams y breakdowns, guitarras potentes y baterías explosivas, con elementos experimentales y toques folk en algunas canciones, sin duda una renovación de su sonido característico. Ahora, siendo completamente honestos, Broken by the Scream no es para todos, y eso está bien. El contraste entre voces kawaii y guturales salvajes pueden ser demasiado para muchas personas, especialmente si vienes de escuchar metal más tradicional o si no estás acostumbrado a la mezcla con estética idol. Puede sentirse raro, incluso chocante al inicio. También sus cambios constantes de ritmo pueden resultar caóticos para quienes prefieren estructuras más simples o predecibles. Aquí no hay una línea fácil de seguir. Todo cambia, todo se transforma y eso tal vez pueda saturar. Y otro punto importante, si buscas algo serio en el sentido más clásico del metal, quizá esta propuesta no conecte contigo, porque aunque hay técnica y brutalidad real, la estética visual y el concepto pueden hacer que algunas personas no lo tomen en serio. Pero la realidad es esta, no están tratando de gustarle a todo el mundo, y justo por eso funcionan, porque su identidad es clara y completamente fiel a lo que quieren hacer. Así que si no conectas con ellas, no es porque sean malas, es porque simplemente no están hechas para todos los oídos. Actualmente cuentan con el concepto de BBTS fue creado por su productor Electrosonar, quien le gusta a ambos mundos, el metal y el idol. En vivo, Broken by the Scream cuenta con una banda de respaldo. Actualmente Nodukiraida Sama es la única miembro fundadora que sigue en la alineación. La canción Ai Hakimi no Mono fue elegida como tema del videojuego One Chambara Origin en la PlayStation 4. En los anteriores discos, la alineación era Nodukiraida Io Sama, Kagura Urin Sama, Kumanomi do Yae Sama y Abusame Ayame Sama. La canción Suoki no Nazca es una de sus canciones de mayor duración en toda su discografía hasta la fecha. Es como la presentación de una obra de teatro, velocidad, calma, experimental y contundente. La gira que harían por el continente americano se llamaría Japanese All Girls Kawaii Metal. En sus últimos trabajos se han movido un poco más al gen, pero siguen conservando la base de deathcore y metalcore que las define. También hay un club fandom dedicado completamente a Mikogami-sama, donde se pueden ver fotos exclusivas.
En los últimos años han ganado mayor popularidad, aunque su trayectoria ya está establecida. Actualmente han firmado con Metal Blade Records y actuarán en el Summer Breeze, Wacken y Reload Festival de este año. Espero que sigan conservando su identidad cultural, así como su sonido que las ha llevado al éxito. La verdad, tienen todo para seguir creciendo y su discografía honestamente es exquisita. En los últimos años se han presentado en festivales en el extranjero como Motoculture, entre otros. Pero lo más interesante es hacia dónde pueden llevar su sonido, porque no estamos hablando de una banda que simplemente siga tendencias. Estamos hablando de una banda que puede crear nuevas tendencias dentro del metal. Ese híbrido entre idol y deathcore todavía es un terreno poco explorado, y ellas ya lo dominan. Si logran mantener ese equilibrio entre lo experimental y lo accesible, podrían convertirse en una referencia obligatoria dentro del metal moderno. Además, el hecho de que ya estén firmadas con un sello importante y que estén entrando a festivales grandes en Europa, significa que ya no son una propuesta de nicho. Están en el punto exacto donde pueden explotar internacionalmente y lo están logrando. Y aquí hay algo clave: si continúan evolucionando su sonido, sin perder esa identidad japonesa tan marcada, pueden conectar con audiencias mucho más grandes sin volverse genéricas. Ese es el reto, pero también su mayor oportunidad, porque cuando una banda logra eso, deja de ser una curiosidad y se convierte en un movimiento, y Broken by the Scream está en camino a ese punto. Broken by the Scream es una banda que roza la línea idol con un sonido potente y energético, que se ha abierto camino en la escena japonesa, representando muy bien la cultura pop de la Tierra del Sol naciente, y llevándolo al extranjero con giras en distintos países. Broken by the Scream es una de esas bandas que no puedes encasillar fácilmente. No es solo idol, no es solo metal. Es una combinación que rompe con lo establecido: ternura y violencia, melodía y caos, control y salvajismo, todo coexistiendo en un mismo espacio. Y eso no es fácil de lograr. Por eso, más allá de si te gusta o no, es una banda que vale la pena experimentar al menos una vez. Si nunca las has escuchado, este es el momento perfecto para hacerlo. En la descripción te dejo el canal oficial de YouTube y su cuenta de Instagram de Broken by the Scream. Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra nuevas bandas y proyectos. ¿Qué te pareció Broken by the Scream? ¿Te sorprendió? Déjalo en los comentarios. Si te gusta descubrir propuestas diferentes dentro del metal, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita porque tengo muchas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido sobre metal japonés y cosas que probablemente no estés escuchando todavía. Nos vemos en el siguiente video.